las manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, de un momento te dejó y a nosotros te volvió. Bienvenido, el Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó. Bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarda en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Muy bien, hermanos, pues le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque tenemos un grupo de hermanos que cada domingo están ahí al pendiente del sonido, de que las cosas vayan bien. Y miren, pues le damos gracias al Señor porque teníamos que esperar a que ellos dijeran ya, hermano, podemos iniciar. Amados hermanos, sean bienvenidos todos a las casas del Señor. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más volvernos a reunir aquí en su casa de oración. Y vamos a hacer una oración, hermanos, para poner este culto en las manos del Señor, decirle a nuestra oración que es para la honra y la gloria de su nombre, y también pedirle al Señor que traiga con bien a los hermanos que han dispuesto en su corazón congregarse en este día aquí en la casa de oración. Sin olvidar, hermanos, aquellos que por alguna situación, por algún motivo, no podrán estar con nosotros. Tal vez algunos sean por enfermedad, tal vez algunos sean por trabajo. Y no descartemos que también algunos sean porque están fríos, amados hermanos. Así es que les pido que en nuestra oración que vamos a levantar para el Señor, le demos la honra y la gloria, amados hermanos, y dispongamos nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Anhelamos, Padre Santo, desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, estar, Señor, delante de ti, Padre, para alabarte, para bendecirte, Señor, para darte la honra y la gloria, Padre Santo, que solamente tú mereces, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos este lugar, Señor bendito, donde nos podemos congregar, Señor, para recibir también el alimento espiritual, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que traigas con bien a todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han dispuesto en su corazón congregarse en esta tu casa, Señor. Te pedimos, Señor bendito, que seas con aquellos los cuales por algún motivo no podrán estar con nosotros, Señor, alabándote, Señor. Tal vez por enfermedades, te pedimos, Señor, también que derrames la bendición, la provisión de la salud en cada uno de ellos, Padre. Y, Señor, intercedemos por aquellos, Señor bendito, que tú conoces,
Que sus corazones, Señor bendito, sean enfriados, Señor. Que no anhelan en su corazón congregarse, Padre. Tú sabes quiénes son, Señor. Yo conozco a algunos, Padre, y los he puesto delante de ti, Señor. Anhelando, Señor bendito, que avive sus corazones, Padre, para que nuevamente regresen, Señor bendito, y se puedan gozar con nosotros, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que tu bendito Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, Señor. Elevamos nuestros labios en oración, en alabanza, y te pedimos que bendigas a nuestro pastor, Señor, el cual tú usarás, Señor, para darnos el alimento en este día, Padre. Gracias pues te damos por todo, en el nombre de Jesús, tu bendito Hijo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Les invitamos, hermanos, a que abran sus Biblias en el Salmo 33. Les invito a que nos pongamos en pie y que podamos hacer esta lectura. Salmo 33, versículo del 1 al 9. ¿Ya todos lo tenemos, amados hermanos? Vamos a hacerlo de manera alternada. Yo inicio, ustedes siguen y nos unimos en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Vamos a leer juntos nuevamente el 8 y el 9. ¿Sí, hermanos? Dice entonces así la palabra de Dios. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Vamos a recibir a nuestro hermano Juvenal, hermanos, que nos va a dirigir en la alabanza. Adelante.
que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Es con él, por siempre su nombre alabar. Hermanos, buenos días. Qué gozo volvernos a ver, ¿verdad? Y esta semana, pues, supimos de algunos contratiempos en las familias, en la salud. Nuestro hermano Gabriel, que viene con su esposa desde Huehuetoca, pues está batallando porque su hermano está muy delicado y estamos orando por él. Y así, hermanos, otras necesidades que vamos a ir considerando. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar un tema que me percaté que pocas veces he predicado ese tema, y es sobre la ascensión del Señor, cuando Él se va al cielo. Y es un acto, pues, que duró muy poquitos minutos quizá, pero que encierra muchos detalles que vamos a ver en esta mañana. En el libro de los Hechos, capítulo 1:15, no lo busquen, nada más les quiero hacer esa referencia. El Señor les había dicho a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, y ellos se reunieron con otros hermanos, con María, la madre de Jesús, con sus hermanas, sus hermanos, y otros discípulos, y eran en total, dice la Biblia y en Hechos, que eran 120. Y ellos estaban esperando algo grandioso. Era algo que Dios había prometido y que lo vamos a descubrir en el sermón. Por lo pronto les pido que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24.
Si ustedes recuerdan, Lucas es el de los evangelistas, el que da muchos detalles que los otros no dan. Y es interesante leer a Lucas. Es capítulo 24, versículos 50 al 53 solamente. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer. Son 4 versículos, pero muy interesantes. Voy a leerlo primero yo, váyanlo leyendo ustedes, y luego lo vamos a leer juntos nuevamente para que quede bien marcado en nuestra mente. Dice la palabra del Señor: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lo leemos juntos nuevamente, hermanos, verso 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así, hermanos, de pie vamos a pedir la bendición del Señor para este mensaje. Oremos. Buen Dios, te damos gracias por un día más de vida que nos das, y es un gran gozo despertar y seguir viendo tu amor, tu grandeza, tu creación. En esta mañana, Padre, que estamos en tu casa con el propósito de alabar tu nombre y recibir ese mensaje que es como el alimento espiritual que tú nos das para este domingo. Te rogamos bendiciones para cada uno de mis hermanos aquí presentes, como a través de la grabación, que estarán escuchándolo más tarde, y que sin duda será de bendición, como lo será para nosotros aquí en presencia, que estamos aquí todos juntos. Ahora, Señor, te rogamos tu dirección y tu ayuda para expresar lo que tú has preparado en mi corazón para tu iglesia. Te rogamos que sea de gran bendición, como lo es toda tu palabra que estudiamos y leemos y meditamos en ella. Te rogamos, pues, estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Como les decía, me llamó la atención que al ver el tema y empezar a prepararlo, no recuerdo haber predicado antes de eso, hermanos. Y creo que son pocos sermones los que se escuchan, pero hoy nos ocupa un acontecimiento muy importante que complementa el plan eterno de Dios sobre nuestra salvación, y que es la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. El Evangelio de Lucas describe a Jesús como el ejemplo perfecto de una vida conforme al plan de Dios. Su niñez la vivió en obediencia a sus padres y asombró a los religiosos en el templo cuando tenía 12 años de edad. Ya como adulto, sirvió a Dios y a otros a través de las predicaciones y de la sanidad. Y finalmente sufrió sin quejarse cuando lo condenaron. Para los griegos, en el tiempo de Cristo, que era el pueblo que estaba gobernando y dominando, les era difícil entender la importancia espiritual en la vida física. O sea, nosotros vivimos, trabajamos y nos esforzamos, pero necesitamos que nuestra vida espiritual sea avivada, sea alimentada. Para ellos lo espiritual fue siempre más importante que lo físico. A lo físico no le daban importancia. Para ayudarles a comprender al Dios hombre, que es Cristo, que unía lo físico y lo espiritual de una manera 100%.
Es como Dios quiere que vivamos, que nuestra vida física esté unida a nuestra vida espiritual también en un 100%. Lucas enfatiza que Jesús no fue un fantasma, sino realmente fue un ser humano, que alimentó, sanó a la gente, porque, hermanos, le preocupaba tanto su salud física como el estado de sus almas. Como creyentes, hermanos, que vivimos de acuerdo al plan de Dios, también debiéramos obedecer a nuestro Señor en cada detalle de nuestra vida, como por ejemplo en la preocupación de restaurar el cuerpo de las personas. Y ciertamente si una persona está ya muy grave en el hospital, pues ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Los doctores con su experiencia lo hacen, salvan a las personas, pero nosotros podemos hacer algo importante. Además de visitar al enfermo, de darle ánimo, podemos sobre todo orar por él. Y nos sorprende, ¿verdad? ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Pedro estaba en la cárcel? Y dice el pasaje que la iglesia estaba haciendo oración por él, porque estaba ahí cautivo. Y un ángel rompe las cadenas y hace que Pedro se salga, y cuando se da cuenta ya va caminando, y dice, pensaba que era un sueño, pero bueno, se fue ¿a dónde? A donde estaban sus hermanos. Entonces empezó a tocar, y una chica llamada Rode abre la puerta y ve a Pedro, y en lugar de que lo permita pasar, cierra la puerta y se va corriendo, y le dicen, aquí está Pedro, aquí está Pedro. Y le dicen, estás loca. O sea, estaban orando por Pedro, y cuando ya estaba ahí no creían, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando oramos por los enfermos, debemos creer que Dios lo va a sanar. Entonces, así como Rode, que no veamos que ya está la salud ahí y todavía no lo creemos. Entonces, así también la vida espiritual de las personas nos interesa y debe interesarnos siempre a cada uno de nosotros para que tengan la sanidad y la salvación, que es súper importante. La salvación de Dios que tiene reservada, tiene preparada. Si hay familiares o amigos de ustedes que no son salvos, el Señor ya les tiene la salvación preparada. Es claro cuando reciben a Cristo como su Salvador. Para saber cómo tener una vida perfecta, vamos a ver a Jesús en esta mañana como nuestro ejemplo, pues singular y único. Y aquí en este pasaje encontramos cuando, estando en Betania, cerca del Monte de los Olivos, ahí estaba el jardín donde él comenzó a sufrir. Allí estaba en su agonía. Dice el texto que él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Ustedes se han sentido como que ya se mueren porque les duele, porque se están muriendo por algo? Pues Cristo sufrió igual. Dice, está mi alma, mis emociones, mis pensamientos están tristes hasta la muerte. Era su agonía. Y los que vayan al cielo, ustedes van a ir al cielo, a ver quiénes van a ir al cielo. Ok, todos espero. Pues deben ascender desde la casa de los sufrimientos y las penas. ¿A quién le gusta estar sufriendo, enfermo o preocupado? Pues no nos gusta, pero Cristo es el ejemplo. Y si viene la agonía y los sufrimientos, debemos enfrentarnos, hermanos. Cristo pasó por eso. Los discípulos no lo vieron levantarse de la tumba, porque cuando fueron al sepulcro, pues ya estaba vacío, pero su resurrección podía probarse al verlo vivo después, y ya después lo vieron ascender al cielo. De lo contrario, no podrían probar de la bendición que él tuvo de resucitar. Al levantarse, así que es el tema de esta mañana, ascendió por su propio poder, y dice el texto que leímos, le adoraron. Le adoraron. Este nuevo despliegue de la gloria de Cristo trajo a ellos
nuevos entendimientos y nuevo gozo. Porque recuerdan esos dos que iban a Emaús, 11 kilómetros caminando desde Jerusalén hasta Emaús, ya iban a su casa tristes, cuando Cristo se atraviesa y les empieza a hablar, y les empieza a explicar de que Él fue el que murió, pero no se dan cuenta, como que sienten algo, hasta que ya están en casa de ellos, y cuando Cristo hace la oración y desaparece, se dan cuenta que es el Señor. ¿Y qué hicieron? Se regresan a Jerusalén, 11 kilómetros a la medianoche, a la hora que era, para decirles a los apóstoles, Cristo está vivo. Se dan cuenta qué gozo había en sus corazones. Regresaron a Jerusalén con gran alegría. La gloria de Cristo, hermanos, es la alegría de los verdaderos creyentes. Incluso mientras estamos aquí en el mundo, trabajando y a veces sufriendo cosas muy difíciles, pues hermanos, la gracia de Dios debe ser nuestra alegría en cualquier circunstancia. ¿Ustedes despiertan todos los días contentos? Díganme la verdad. ¿Pero así felices? Así debe ser, hermanos. Es la gracia de Dios que es la salvación, el perdón, la vida eterna que tenemos. Mientras esperamos las promesas de Dios, debemos, como cantábamos en esta mañana, en nuestro hogar, en nuestra actividad, alabando al Señor. Ayer yo andaba por ahí trabajando en mi sermón y escuché un canto así de alguien que cantaba. Y era mi hija Eunice que estaba cantando. Era para ella y Dios. Así, hermanos, debemos ser siempre felices. Nada mejor prepara la mente cuando ya el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, porque no somos salvos, pues vivimos en angustias y en problemas. Pero si ya tenemos al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan qué es? Amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia. Y esas 9 virtudes debemos vivirlas siempre. Es la presencia del Espíritu Santo. Cuando viene esta experiencia, los miedos que teníamos son silenciados, las penas ahora son endulzadas y viene una paciencia, viene una esperanza que nos mantiene gozosos. Esta es la base de un cristiano audaz que está en el trono de la gracia. Fíjese hasta dónde el Señor nos ha llevado. El trono del Padre es el trono de la gracia para nosotros. Nos ha llevado, nos ha sentado con Cristo. Y es un gozo saber, hermanos. Debemos entonces confiar en sus promesas y debemos practicarlas, obedecerlas y alabar y bendecir a Dios por sus misericordias. Establezcamos entonces, hermanos, un afecto de las cosas celestiales, porque diariamente hay problemas que enfrentar y que resolver, pero Dios quiere que nos gocemos cada día en cualquier situación que vivamos. Fíjense cómo podemos imaginarnos la esperanza de los discípulos al ver a Jesús que empieza a ascender a los cielos. Ellos estaban temerosos y no entendían todavía. Entonces, cuando ven a Jesús que empieza a elevarse, esto llegaría después de 40 días que resucitó. Él pasó 40 días con ellos, ya resucitado. Fue cuando se encontró a los de Emaús, a 500 hermanos, a los discípulos ahí encerrados. Él pasó 40 días en el desierto cuando fue tentado por el demonio, ¿recuerdan? Así que era conveniente que él tuviera ese tiempo luchando. Satanás lo incitaba a que convirtiera las piedras en pan para que comiera, porque ya tenía hambre 40 días sin comer. Sin embargo, él en esos 40 días hubo un triunfo en esa batalla y tuvo la victoria, ¿sí? De la instrucción que pudiera estar contenida en esos 40 días,
es muy claro que bastaron para ciertos propósitos que Dios tenía. Si ustedes recuerdan, en la Biblia el 40 es muy significativo, ¿verdad? 40 días sucedieron diferentes cosas y ahora se complementa con esto. Ya antes de que Cristo se vaya, pasa 40 días con los discípulos. Fueron suficientes entonces para demostrar a la humanidad entera, aún hasta nosotros ahora, que Él había resucitado. Acuérdense de esto, hermanos. A veces decimos, es que Cristo padeció por nosotros, sufrió en la cruz y murió y lo enterraron y ya. No, Él resucitó al tercer día. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los hombres. Cristo resucitó de los muertos, no como un fantasma, sino en carne y sangre. Él estaba vivo como ustedes están ahora. Se apareció muchas veces a sus discípulos de diferentes maneras. Ya mencionaba de 500, no hay detalles de eso, pero dice que 500 hermanos que estaban juntos lo vieron. Si fuera posible imaginarse eso, hermano, no era probable que estando un grupo de 2 o de 3 se equivocaran cuando lo veían. Estaba cerca de ellos, platicaban con él. Individualmente también algunas mujeres tuvieron la oportunidad de estar con él. Esta escena, hermanos, es un grado muy grande de bendición para los apóstoles que estaban ahí. Esos 120 eran los apóstoles, María, sus hermanos y otros hermanos, eran 120 en total. Se estaba demostrando primero que había resucitado, ¿sí? La ascensión de nuestro Señor Jesucristo no solo es un gran hecho en el Nuevo Testamento, sino un gran factor en la vida de Cristo y en los cristianos. Porque si Cristo no hubiera ascendido, ¿qué creen que hubiera pasado? Se hubiera detenido la salvación. Era necesario que Él se fuera, ¿verdad? No es posible una opinión completa de la vida de Jesucristo a menos que incluyamos la ascensión que estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Miren, cuando llegué a esa parte, dije, ¿y dónde está profetizado en el Antiguo Testamento que Él iba a ir? Pues anduve buscando porque dije, no voy a poner algo que no esté seguro. Y efectivamente nada más encontré un texto donde dice que Cristo iba a ser levantado en el Antiguo Testamento. Entonces la meditación de esta mañana, hermanos, es analizar, comprender los resultados de la ascensión de Jesús, de nuestro Salvador, y lo que debe significar para cada creyente. Imagínense que Cristo está aquí está sentado. Estamos cantando, orando, escuchando, y de repente se empieza a elevar. ¿Qué creen que pase cuando llegue ahí? ¿Qué creen que pase? Porque es que cruzó las nubes y nada lo detuvo. Hubiera cruzado eso. Precisamente cuando los discípulos estaban en la casa de alguien, primero 10 de ellos y después 11, Cristo se mete, cruza la pared. ¿Por qué? Porque Él ya su cuerpo estaba glorificado. Hermanos, así vamos a ser glorificados. Por eso es importante para cada creyente el entender estos detalles de la vida de Jesús. Y como les decía, no recuerdo haber predicado antes de esto, pero es de bendición, hermanos, porque hace sólida nuestra fe en el Señor. Así que, pues esta fue mi introducción, como siempre les digo. Y en nuestro mensaje voy a hacer una pequeña disertación de 7 aspectos de la vida de nuestro Señor antes de realizar su ascensión. Es decir, estos 7 aspectos, que pudieran ser más, pero yo preparé 7, tenían que haberse sucedido para que ahora se sucediera la ascensión. ¿Me entienden? Si no se hubiera sucedido lo anterior que vamos a analizar, no se hubiera ido. Entonces, habla de 7 cosas. Habla de una redención que se realizó como Dios había prometido.
en su palabra. Fíjense cómo dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro Señor. Ahora, para poder comprender por qué es importante entender sobre el sacerdocio, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el mediador, fíjense, entre Dios y el pueblo. Su tarea consistía en ofrecer con regularidad sacrificios de animales. Ok, yo soy ese sacerdote. Ustedes llegan y traen sus palomas y sus corderos, y aquí está una piedra y vamos a destazar para que esa sangre, al derramarse de cada animal que usted trajo, si no trajo, no hay perdón de pecado. Tenía cada quien llegar al sacerdote con su animalito o su animalote para que fuera sacrificado según la ley. Y de esa manera interceder por sus pecados de cada persona. Entonces Cristo viene a la tierra como un ser humano. ¿Cómo se hizo un ser humano Jesús? ¿A través de quién? De la Virgen María, ¿verdad? Que el Espíritu Santo la engendró, le puso a Jesús ahí. Ahí él entonces, Cristo, hermanos, entiende sus debilidades. Cuando usted está afligido, como que la mente se detiene, no entiende, no capta, no puede entender que hay solución a su problema. Pero Cristo entonces entiende nuestras debilidades y nos extiende su misericordia, hermanos, porque Él ha pagado no muchas veces tantos animales que eran degollados, de una sola vez y para siempre, Él pagó por nuestros pecados, por su sacrificio en la cruz, y por eso podemos confiar en Él. Él restablece entonces nuestras relaciones quebrantadas contra Dios, porque dice la Biblia que contra Dios es contra quien pecamos. Contra ti, oh Dios, he pecado, dice uno de los salmos. Estamos entonces ahora libres. Fíjense de esto, hermanos. Efesios lo recalca mucho, en el capítulo 8. Estamos libres de la dominación del pecado. Si usted antes era una persona que tomaba tomaba hasta que caía en el suelo y quedaba ahí todo dormido, esa dominación que esa persona tenía de ese vicio, cuando usted recibe a Cristo, eso se acaba. Ya no hay control desde el momento en que nos entregamos por completo a Cristo, confiando plenamente en lo que Él ha hecho por nosotros. En segundo lugar, la ascensión habla de la obra del Salvador como sumo sacerdote. Porque, recuerden, yo decía que ese sumo sacerdote en el Antiguo Testamento estaba como representante entre el pueblo y Dios. Qué gran responsabilidad tenía, ¿verdad? Miren lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, por eso es el tema de esta mañana, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creímos. Hermanos, que no se dejen llevar por el temor y la enfermedad y la tristeza. Aférrense en lo que han creído de Cristo, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Cristo es superior entonces a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y su sacerdocio es superior al sacerdocio de esos hombres que sí eran una bendición en ese tiempo, porque ellos eran los que intervenían degollando el animal, derramando la sangre para que Dios perdonara el pecado de ese que llevaba ese animal. Para los judíos el sumo sacerdote era la autoridad religiosa
máxima de la tierra. Solo él entraba en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer con un cordero limpio por los pecados de toda la nación. Una vez al año. Ustedes leen Levítico 16, ahí están todos los detalles de esta parte. Ahora, hermanos, de la misma manera, nuestro sumo sacerdote Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Por eso es que su sacerdocio es superior. Ya no dependemos ni necesitamos al sacerdote que hacía eso. Cristo es nuestro sacerdote como representante del hombre, fíjense, intercede por nosotros ante Dios y como representante nuestro, Dios nos asegura el perdón de nuestros pecados. Y qué hermoso es pensar que a lo mejor usted ha cometido un pecado muy feo, que no lo va a decir, porque le daría mucha pena. Dios ya lo sabe, ya se lo perdonó. Pero, ¿y mañana va a pecar usted? ¿Y la semana que entra? ¿O esta tarde? O a lo mejor ahorita está pensando algo. Esos pecados ya han sido perdonados. ¿Ven la provisión del Señor? Todos nuestros pecados, porque Él tiene la autoridad que los sumos sacerdotes que los judíos confiaban, pues para nosotros ya no tiene validez, porque realmente Cristo es el Dios hombre. Así lo hizo Dios. A diferencia del sumo sacerdote que podía estar delante de Dios solo una vez al año, Cristo siempre está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hermanos, si usted está afligido por algo, por un pecado, para que sea claro, y le está afligiendo, pues aquí está Cristo intercediendo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él siempre está dispuesto a escucharnos cuando oramos al Señor. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado. Cristo sabe qué es la tentación, hermanos, porque era un hombre, fue tentado como usted y como yo, como nosotros. Él experimentó toda clase de tentaciones. Nos da consuelo saber que Cristo fue tentado en todo, que se compadece de nosotros, y saber, hermanos, que Él fue tentado, pero nunca pecó. Y usted sabe lo que es eso, cuando somos tentados, si no estamos fuertes espiritualmente, pues caemos. Pero si tomamos al Señor en nuestro corazón y le decimos, Padre, ayúdame, Él nos libra. Pues Cristo hizo eso, nunca pecó. Él nos muestra que no tenemos que pecar. Cuando nos enfrentamos a la tentación, podemos vencer, hermanos. Para los varones aquí, cuando viene la tentación sexual, usted dígale, Señor, ayúdame. Y el Señor ayuda y se va la tentación. Él nos muestra que no tenemos entonces que pecar necesariamente porque viene la tentación. Podemos vencerla. Jesucristo es el único ser humano, porque Él fue un hombre que ha vivido sin cometer pecados. Vean entonces, hermanos, qué invitación nos hace el Señor esta mañana. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cuándo es ese oportuno socorro? Pues siempre que te acerques a Dios y le pidas perdón. ¿Y cuántas veces es eso? Pues siempre. La oración, hermanos, es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. La oración es la forma que Dios nos dejó. Algunos cristianos lo hacen en forma sumisa,
quizá así les enseñó su mamá, que van a orar y agachan su cabeza y muy sumisos, ¿sí? Para como que da temor pedirle perdón a Dios. Es que a lo mejor no me va a perdonar. Claro que lo va a perdonar. Otros lo hacen quizá con ligereza, sin reflexión. Ay, pues voy a orar. Señor, y amén. No, hermanos, tenemos que hacerlo con entusiasmo, porque es a Dios al que estamos llamando. ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿Cómo? Con humildad, con fe. Acuda a Él con reverencia, porque Él es su Rey. Acuda también con confianza, porque Él es su amigo y su consejero. En tercer lugar, para el creyente significa su señorío sobre la iglesia. Esta es la iglesia del buen pastor, ¿verdad? Usted es miembro del buen pastor, porque asiste, porque aquí se bautizó, porque quiere ser miembro. Pues este punto nos enseña el señorío que Cristo tiene sobre esta iglesia, sobre su cuerpo. Este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Tiene muchos cuerpos, porque aquí está la iglesia de Benecer, acá está Pan de Vida y todo. Entonces tiene muchos cuerpos. Así lo estableció Él. Por eso Pablo fundó muchos lugares donde se predica el Evangelio. Pero un día vamos a estar todos juntos. Todas las iglesias cristianas, todos los que son salvos, ahí vamos a estar. Pero este punto señala el señorío que tiene sobre esta iglesia. Y el señorío es el que manda. Miren lo que dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿sí? Bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, tenemos la plenitud de Cristo en esta iglesia local. Plenitud se refiere a Cristo que llena a la iglesia con dones y bendiciones. Usted tiene dones espirituales, hermanos, póngalos a trabajar. No se quede con ellos. Pues ¿sabe qué? Se los va a quitar Dios. Porque así ahí está una parábola. Miren, les voy a adelantar. El martes pasado, el hermano Abelardo y un servidor fuimos a una reunión que convocó la Convención Nacional Bautista de México a todas las iglesias del Estado de México y del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Nos convocaron porque la organización evangelística de Billy Graham, que él ya falleció, pero ahora su hijo Franklin sigue adelante. Nos van a enviar material, ya nos explicaron en esa junta de qué se trata. Fíjense el propósito, hermanos, no les dé miedo, pero no huyan, por favor. Todas las personas de 12 años hacia arriba debemos estudiar ese material que vamos a hacérselos llegar para que ustedes lo estudien y se los comuniquen a una persona, a su tío, a su hijo, al vecino, a quien, una persona, para que llegue a los pies de Cristo. Y tenemos desde ahorita hasta febrero del año que entra, donde en el estadio donde el Cruz Azul hacía sus prácticas o jugaba, ese estadio que está en la Ciudad de México, sí lo conocen, ¿verdad? Está junto a la Plaza México. Ahí va a ser una campaña evangelística donde va a predicar Franklin Graham, como lo hacía su padre, que juntaba miles. Bueno, pues él quiere seguir con esa campaña. Pero nosotros tenemos que llevar a las personas que ya fueron sembradas la palabra. No es difícil. Aquí me acordé porque dice que esa plenitud que Cristo nos ha dado es que les dio dones a ustedes, a cada uno, y bendiciones para que comuniquen el Evangelio. Tenemos entonces 6-8 meses
para preparar y para hablar y para compartir de Cristo, hermanos. La iglesia debe ser la plena expresión de Cristo. Dice aquí que lo llena todo en todo. Al leer Efesios es importante recordar que se escribió a la iglesia, ¿sí? No a una persona en particular. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Usted es el cuerpo, es dedo, es codo, es el parte del hígado, es lo que sea, pero esa vida que es usted es parte del cuerpo. Y si se enferma, si se pone triste, si no hace nada, ese cuerpo se enferma. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios quiere? La imagen entonces del cuerpo muestra la unidad de la iglesia. Y ciertamente esta pandemia nos hizo separarnos y muchos ya no vienen y muchos ya no asisten, etcétera. Pero la unidad de la iglesia se muestra a medida que estemos juntos. Cada miembro se involucra con los demás a medida que va cumpliendo con la obra de Cristo en la tierra. Y aunque usted diga es que yo nomás soy este dedo, pues este dedo es muy útil y todas las partes del cuerpo son útiles. No debemos intentar trabajar o adorar al Señor por separado. No, pastor, es que yo en mi casa adoro. Conocí una hermana en Mexicali. Iba su hermana, su sobrina y más de la familia. Su sobrino se hizo evangelista, etcétera. Ella era maestra y no iba a la iglesia. Nunca iba. Dice, no, yo ahí en mi casa oro y ahí platico con Dios. Esa no es la orden que Dios nos dio, hermanos. No funciona. Nosotros no debemos hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos trabajar con todo el cuerpo que es la iglesia del Señor. Aunque usted no quiera, así lo estableció Dios. Muy bien, en cuarto lugar, es intercesión por nosotros ante el Padre Celestial. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como seres humanos entonces estamos separados de Dios por el pecado. Y solo una persona en el universo puede estar entre nosotros y Dios y unirnos otra vez. ¿Y por qué digo otra vez? Porque Adán y Eva estaban unidos con Dios. No conocían el pecado y vivían sin pecado. Pero vino la maldad y separó y ahora toda la humanidad estamos contaminados del pecado. Entonces Dios es el único hombre que es Dios también, que Él viene para unirnos a Dios otra vez y para que nosotros comuniquemos la vida espiritual a la humanidad. No es a 2, 3 personas, a la humanidad. Los discípulos le preguntaban a Jesús que cuándo vendrían cosas como las guerras y muchas cosas que están sucediendo. Le decían al Señor, ¿y cuándo va a pasar eso? Ustedes no se preocupen si hay guerras, rumores de guerras, si hay temblores, si hay hambruna. Es necesario que todo eso acontezca. Capítulo 24 de Mateo. Y no se preocupen porque es necesario que acontezca. Verso 14. Y cuando el evangelio del reino que usted tiene la oportunidad de comunicar se ha puesto por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué nos indica, hermanos? Que todos tenemos que compartir de Cristo. ¿Le ha permitido a usted dejar que el Señor guíe su vida 100%? ¿O nada más medio? En quinto lugar, algo que sucedió
antes de que Cristo se fuera, es que el Espíritu Santo descendió. ¿Cuándo descendió? Esos 40 días que Cristo estuvo en la tierra, Él se va al 40º día y todavía Dios les dice, espérense. Y a los 10 días, cuando celebran la fiesta del Pentecostés, desciende el Espíritu Santo. Y los 120 que estaban ahí orando, les llegan como lenguas de fuego, dice la Biblia, y empiezan a hablar en el lenguaje de toda la gente que fue a la fiesta, que llegaban muchos, miles, y les empiezan a predicar de Cristo en su lengua original, sin saber ellos la lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les dio para que todo el mundo conociera de Cristo. Y fue tan poderoso eso que Pedro se pone a predicar y 3,000 personas reciben a Cristo y son bautizadas. Y ahí empieza la iglesia cristiana. Fíjense lo que dice Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo en su corazón, a lo mejor usted está pensando que le produce una euforia espiritual. No. El Espíritu Santo está ahí en quietud para atenderle, porque Él nos respeta, ¿sí? Es decir, le dio a Jesús la autoridad de enviar el Espíritu Santo con los resultados que ahorita estaban viendo ellos, cómo predicaban a personas sin conocer el lenguaje. Muy bien, en sexto lugar, la presencia del Señor con nosotros hoy. La presencia del Señor está con nosotros en este tiempo. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cree eso? Amén. Hermano, usted no está solo. ¿De qué manera está Jesús entre nosotros? Cuando estaba con los discípulos, y esto a mí me impacta, porque imagínense a los discípulos que acaban de despertar una mañana y empiezan a calentar unos peces y ya están desayunando y de repente Pedro dice, oye, ¿no has visto al Señor? Ah, sí, está allá debajo de ese árbol, está orando, pero ya ahorita viene y está con nosotros. Hermanos, los discípulos estuvieron cara a cara con Cristo. Quizás hasta le notaban el color de sus ojos y su pelo, cómo era, hasta que Él ascendió al cielo. Ya cuando Él se fue, ya no lo vieron. Luego, por medio del Espíritu Santo, que prometió que vendría, y que a los 10 días llegó después de que se fue, entonces todas las profecías y genealogías que ustedes leen en Mateo, ¿sí?, se cumplen de lo que están hablando de Cristo, de su ministerio, etc. Entonces, hermanos, si nosotros rechazamos servir fielmente a nuestro Señor Jesús como el Rey que es, pues vamos a ser unos de esos súbditos desleales, ¿verdad?, que no obedecen. Y bueno, en los lugares donde había un rey, dicen, no, pues dice que no va a hacer nada, pues cuélguenlo. Y ordenaban y los castigaban. ¿Qué quiere ser un súbdito desleal? No creo que nos cuelgue el Señor, ¿verdad? Pero es faltarle y a lo mejor sí somos desterrados del reino. No que perdamos la salvación, pero a veces cuando el ser humano cristiano no quiere servir al Señor, hagan de cuenta que entonces, no quiere servir, pues vete al rincón allá hasta allá y no estorbes, ahí quédate. Yo pongo el ejemplo de que quizás el caso, cuando usted se enferma, ya no puede hacer nada, porque no quiso servir al Señor. Se me ocurre, Dios sabe cómo le hace, pero hermanos, debemos entonces
dar a Jesús el lugar que Él tiene como Rey en nuestra vida, adorarle como nuestro Señor, Rey y Salvador que es. El séptimo y último lugar, o de estas 7, es la expectativa de su retorno. ¿Qué se necesitaba o se necesita para que Cristo retorne? Pues que se haya ido, que es lo que estamos viendo esta mañana. Y sí estamos viendo detalles de que Él se fue. Entonces, séptimo punto es que Él retorne a la tierra. Dice Tesalonicenses 4:16 de su primer carta de Pablo, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el Señor viene. Y usted se va a acordar de mí cuando escuchen esa trompeta. Con razón el pastor decía, Cristo va a venir y nadie va a decir, es que no me di cuenta. Te vas a dar cuenta. Todos nos vamos a dar cuenta. Saber exactamente cuándo resucitaba de los muertos no se sabía. La segunda venida tampoco sabemos cuándo. No es importante saber cuándo, sino lo importante es que los creyentes estemos listos para cuando Él venga. Que no tengamos temor. Alguien andaba predicando por aquí una vez, aquí en esta iglesia. Cuidado, andes pecando, porque si en ese momento llega el Señor, te vas al infierno. Así decía. Era una persona de aquí. Andaba enseñando eso a los niños, imagínense. ¿Qué pasa? No, hermanos, no. Eso no va a pasar. No sabemos cuándo viene. Va a venir como ladrón. ¿Cuándo viene un ladrón a tu casa? ¿Cuando te avise, te manda una carta? No se sabe, ¿verdad? Así Cristo va a venir. Este pasaje también puede ser de gran consuelo cuando un creyente muere. Ahora con la pandemia, ¿cuántos de sus familiares murieron o amigos? El mismo amor que debiera unir a los creyentes en esta vida, unirá a los creyentes cuando Cristo regrese. Vamos a estar unidos en amor, hermanos, por toda la eternidad. Qué hermoso. Porque Cristo resucitó, todos los creyentes también vamos a resucitar. Todos los creyentes cristianos, incluyendo aquellos que estén vivos, como por ejemplo si ahorita Cristo viniera, pues nos incluye, ¿verdad? Aquí el texto que leí dice que primero los muertos en Cristo, los que creyeron, van a resucitar, pero luego nosotros enseguida seremos transformados, ¿verdad? Dios convertirá, hermanos, nuestras tragedias que ahora tenemos, tristezas. ¿Usted tiene tristeza? ¿Tiene problemas? A ver, levante la mano quien tenga problemas de cualquier índole. No se los voy a resolver. Para que se den cuenta que esas tragedias, esas tristezas se van a convertir en triunfos. Nuestra pobreza se va a convertir en riqueza. Nuestro dolor en gloria. Nuestra derrota en victoria. Todos los creyentes a través de la historia se volverán a unir en una misma presencia hacia Dios, salvos y seguros. Eso, hermanos, es la iglesia universal, la iglesia cristiana universal que será arrebatada por el Señor. Como Pablo consoló a los tesalonicenses con estas promesas de la resurrección, nosotros también tenemos la facilidad de consolar y de tranquilizarnos unos a otros ante esa esperanza. Y bueno, quiero concluir, hermanos. Es dulce pensar que Cristo ascendió a su gloria. Desde el lugar de su agonía, que fue 2-3 días antes, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ese sudor que dice que era como grandes gotas de sangre. Hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo,
consolar a los hermanos. Es muy consolador de veras cuando un hermano está enfermo, está pues que nadie le ha llamado o que nadie sabe de él. Usted toma el teléfono y le llama y le da unas palabras. Es una alegría y un gozo que a cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad de ayudar a las personas como Cristo lo hizo. Vamos a considerar también el tiempo y el lugar de la ascensión. Este es muy bonito, miren. Es como algo poético, de nuestro Señor. Porque pensar en ver a Jesús así elevarse, como que nos da una profunda meditación. De pensar, ay, el Señor ya se fue. Y no que nos dé temor, sino que nos dé esperanza de que el propósito de Dios sigue cumpliéndose, ¿me entienden? Vino como un bebé, después como un hombre, y pasó por la cruz, y resucitó, y ahora ya se fue, pero está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces imagínense a los discípulos que están ya casi por ver a Jesús que se va, van caminando cercanos a Él, o caminando cerca de Getsemaní, hasta llegar a la cima del monte del Olivar, que leímos que pasó. Desde ahí Jesús podía mirar la ciudad hacia abajo, pero ahora desde arriba, cuando Él se está elevando, empieza a ver su iglesia. Los discípulos, entre los ángeles había un alboroto, y empiezan a decir, ahí viene el Señor ya, ¿a poco? Y empiezan a alborotarse los ángeles, porque viene de regreso el Hijo para estar con ellos en el cielo. Es alguien que pensó eso y que podemos imaginarnos algo parecido. Entonces, hermanos, ese hombre delicado, manso, humilde, la manera en que asciende al cielo, es hermoso pensar. No empleó ningún medio para que lo subieran. No requirió de alas de ángeles que lo llevaran, que lo transportaran hasta arriba, o cualquier otro medio mecánico. Él se eleva por su propio poder y majestad. Los ángeles, si les hubieran dicho, vayan por Jesús, tráiganlo, estarían felices porque una vez más vendrían a la tierra como cuando nació, ¿se acuerdan? Empiezan a cantar y a pinzar. O también cuando Jesús está en el desierto orando, que dice que los ángeles le consolaban porque no comía ni bebía. Él entonces demostró su poder de su deidad, porque podía partir del mundo rompiendo la ley de la gravedad. A ver, hermano Víctor, empiécese a elevar, a ver, haga esfuerzo. ¿Quién puede hacer eso? La ley de la gravedad nos mantiene aquí, y hasta si nos paramos en una báscula nos dice 80 kilos, porque es la presión. Pero Jesús venció eso. Esa ley de la gravedad Él la fabricó, Él la hizo. Dice que la recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Tal vez detrás de esa nube hubo escenas de gloria allá en el cielo, que los ojos humanos no podían contemplar, y palabras que se estaban pronunciando, lo que les decía de los ángeles, ahí viene Jesús, pero no en español, en un lenguaje de ellos. Terminamos entonces con este pensamiento, hermanos. Después de que la nube lo hubo ocultado de la vista de los que esperaban la promesa del Señor, porque todavía no llegaba el Espíritu Santo, acuérdense. Después de que se fue, pasan 10 días y entonces viene el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Trajeron su carroza de lo alto para llevarlo hasta su trono. Batieron sus alas triunfales y clamaron, la obra gloriosa está consumada. Les invito a cantar un canto que se llama La Ascensión del Señor.
Pónganse de pie, hermanos, y deleítense corroborando este mensaje con este canto. Y así termina el mensaje. Todo el poder del cielo y de la tierra es de ti, Señor Jesús, y los cielos se abren a ti en majestad, espíritu y verdad. Asciende, Jesús, como Rey de las naciones, y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende, Jesús, como Rey de las naciones, y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Que ya no estés entre nosotros, tu espíritu nos acompañará y seremos la luz en esta tierra, anunciando por siempre tu verdad. Asciende, Jesús, como Rey de las naciones, y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende, Jesús, como Rey de las naciones, y su amor y paz por siempre estarán en nuestros corazones. Asciende, mi Señor Jesús. Hay tanto que agradecerle al Señor, hermanos, en este día, por la vida, por la salud,
por el trabajo, por el descanso y por esa palabra que ha sido expuesta, hermanos. El Señor Jesucristo ahora vive y reina a la diestra del Padre y pronto volverá. Hay tanto que decir, pero también hay tantas oportunidades que el Señor nos da para ir a su palabra, y ese seguramente es el consejo que siempre nuestro pastor nos ha dado. Meditemos en la palabra del Señor. Vamos a gozarnos también, amados hermanos, ahora trayendo los diezmos y las ofrendas al alfolí. Si alguien desea un sobre, por favor pídaselo a nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios 9, versículos 6 y 7. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si alguien desea un sobre, hermanos, levante su manita y con gusto les será llevado. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque has hablado a nuestro corazón, Señor, porque nos hemos gozado todos, Padre bendito, en esta tu casa, Señor. Al ser expuesta a tu palabra, Señor bendito, y recordarnos, Señor, que así como un día veniste, Señor, también un día regresarás, Padre. Señor, tu palabra dice que tú anhelas que cuando regreses haya fe todavía en el hombre. En ti confiamos y en ti esperamos, Señor. Así como nos gozamos al escuchar tu palabra, Señor, nos gozamos, Señor, al depositar en el alfolí, Señor, los diezmos y las ofrendas, Señor, que son para que no falte el alimento, para que no falte tu palabra en esta casa, Señor, y también para que corra afuera de estas paredes, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a aquel que no lo puede hacer por algún motivo. Anhelamos que no sea por causa de entendimiento, Señor. Señor, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Siempre hay buenas noticias. La principal es la que ha sido expuesta. Pero también, hermanos, la iglesia del Señor está trabajando. Esa es la tarea que el Señor nos dejó. Trabajar para el extendimiento del reino. Y Dios nos ha dado muchas maneras y muchas formas de que la iglesia reciba bendición. O sea, nosotros recibamos bendición de parte del Señor. Se nos invita, hermanos, a seguir participando de las actividades semanales a través de las redes sociales de la iglesia y ahora ya también algunas presenciales. Ustedes saben, hermanos, que cada día recibimos meditaciones tanto para adultos como para niños a través del WhatsApp. ¿Habrá aquí alguien que no la reciba, hermanos? ¿Habrá alguien aquí que no le llegue cada día a su celular la meditación? Bueno, si no es así, le damos gracias al Señor. Entiendo que entonces estamos recibiendo esta bendición. También, hermanos, seguimos con la invitación de participar en los cultos todos los viernes a las 7 de la noche por el WhatsApp. Yo siempre digo, hermanos, que esas actividades que tenemos entre semanas son unos tiempos de refrigerio que el Señor nos regala. En medio de la actividad laboral, en medio de muchas cosas, hermanos, que cada uno de nosotros vive, cuando tenemos ese tiempo y lo dedicamos para el Señor, hermanos, es un remanso de paz. Es algo muy hermoso que vivimos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esas actividades las dirige el Señor para nuestro bien. De tal manera que también se nos sigue invitando, hermanos, a que nos unamos a una comunidad de fe. Se nos informa que a partir del día 6 de junio, lo tengamos presente,
ya se harán las reuniones presenciales en cada comunidad de fe. Así es que si alguno de ustedes ya estaba asistiendo a alguna comunidad de fe antes de la pandemia, hermanos, pues ahora nuevamente se van a llevar a cabo las actividades ya presenciales para que nos gocemos juntos, para que nos pongamos de acuerdo con nuestros maestros. Los anfitriones preparen su corazón, preparen su hogar, hermanos, y digan, hermanos, bienvenidos a casa nuevamente. Entiendo, hermanos, aunque no está aquí anotado, que vamos a contar con una comunidad virtual todavía, para aquellos hermanos que por alguna situación aún no puedan asistir a una comunidad presencial. No tengo este dato, pero entiendo que ya es una realidad. El hermano Abelardo ya había hecho mención a eso. La invitación, hermanos, a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Todos los lunes se está publicando un texto para memorizarlo con la finalidad de fortalecernos en el poder en la palabra de Dios. Hagan lo que hace mi madre. Fíjense que yo estuve el lunes en casa, no recuerdo qué día, pasé a casa de mi madre y yo veía una libretita allí en la mesa. Y regresé al otro día y estaba la libretita allí en la mesa, en un lugar específico. El caso es que esta semana tuve la oportunidad de asistir 3 días a casa de mi madre y 3 días encontré la libretita y me llamaba la atención y el tercer día fui y lo vi. ¿Y qué creen que era? Era el texto que habían mandado vía WhatsApp para que nos lo aprendiéramos. Y ahí estaba, en la mesa, en el lugar exactamente donde ella se sienta, y cada vez que ella se sentaba a cortar los nopales, a cortar algo, a preparar las lentejas, etcétera, allí estaba. Le digo, oye madre, ya me lo aprendí, dice. Dice, para eso no lo mandan, para que nos aprendamos la palabra del Señor. Hermanos, se nos invita al primer Congreso de Varones para el sábado 4 de junio en nuestra iglesia de 9 a 1 de la tarde. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares a que participen. Seguramente será de mucha bendición. Aquel varón que anhele en su corazón, nos comuniquemos con la hermana Patti y nos anotemos. Ojalá podamos asistir primeramente nosotros y de ser posible invitar a algún varón en la familia, algún varón conocido. Me dice mi hermano Juvenal que si alguien quiere compartir algún alimento para esta actividad, nos lo haga saber a través de nuestra hermana Giselle Morales. ¿Dónde está nuestra hermana Giselle? ¿Por ahí? ¿Acá? ¿Nuestra hermana? Ok, hermanas, pongo de pie para que, los de abajo no la ven, ¿verdad? Pero la intención es que nuestra hermana Giselle, hermanos, si alguien quiere, desea participar de la actividad y aparte traer algún alimento, un refresco, algo, hermanos, para compartir, de entrada, muchas gracias y nos vamos a contactar con nuestra hermana Giselle. También, hermanos, hay una actividad más para seguirnos gozando de lo que el Señor está haciendo. Se nos informa que el día 11 de junio, a las 10 de la mañana, nos visitarán en nuestra iglesia los misioneros, los hermanos Pablo y Felicia Hernández, para compartirnos de la palabra y su testimonio en el servicio al Señor, la misma, hermanos, que ellas llevan en Honduras. Toda la iglesia, hermanos, está invitada. No se pierdan, amados hermanos. Cuando vamos a la palabra de Dios y nos predican de Pablo, de Pedro, de Felipe, de Jesús, de estos hombres y mujeres que el Señor deja como testimonio en su palabra, siempre hay gozo en nosotros, hermanos. ¿Pero qué creen? Que el Señor sigue trabajando y hay hombres y mujeres en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI y hasta que Cristo venga, hombres y mujeres dispuestos a llevar la palabra más allá. Así es que no se pierdan la oportunidad de recibir esta bendición del hermano Pablo y de su esposa Felicia. Hay un video que nos invitan a que veamos.
Les quiero compartir, hermanos, de este hermano Pablo. ¿No tiene, verdad? Cuando mi hija Eunice estaba en Honduras sirviendo, este hombre era el que junto con su otra compañera, eran dos, era el que les llevaba alimentos, los cuidaba y estaba al pendiente de ellas, porque él estaba en la capital de Honduras y las misioneras estaban en las playas de Honduras. Y en una ocasión habían planeado llegar llevándoles alimentos y visitándolas, pero pasó toda la tarde, llegó la noche y pues, se fueron a dormir y no llegó. Y luego ya a las 2, 3 de la mañana tocan la puerta y pues era el hermano que venía con otra joven que iba a hacer un trabajo especial también, pero venían todos llenos de lodo y cargando cosas porque el carro se descompuso a medio camino y tuvieron que atravesar en la noche pues ríos o no sé qué tanto, pero me platica mi hija que dice que cuando él abre la puerta y lo ve, dice el hermano Pablo, pero bien contento, risueño y con un amor muy grande. Bueno, pues él es un hombre que por 32 años ha servido como misionero. Imagínense las experiencias que nos va a traer con su esposa. Entonces les invitamos a venir, hermanos, va a ser muy hermoso. Bueno, miren, esta semana cumplen años 4 personas y a lo mejor hay alguien más. José de Jesús Ortiz González, que me lo encontré en la semana, me dijo que iba a procurar venir, pero no lo veo. La hermana Guillermina Vázquez, ¿está por ahí? ¿Dónde está? Guille, ven para acá, por favor. Le vamos a regañar. Ella el día 26 cumplió años. Pero también nuestra hermana Lidia Subrán, y ella no puede venir porque su esposo está en tratamiento, lo operaron y lo está cuidando, no puede venir. Aquí ven. Y también nuestra hermana Francisca Arenas, que también sufrió un accidente, se volvió a caer y ya está en recuperación y está viviendo enfrente, en los Urbis, que está aquí enfrente. Ya mero va a venir, van a ver. Pero ella cumplió el día 27 años. Y Guille también. Un aplauso para Guille. No te vayas, ¿eh? Hermanos, ¿hay alguien más que cumplió años en la semana y que no esté marcado aquí? Para que también pase. No. Hermanos, siempre la oportunidad de darle gracias a Dios por algo, por cumplir años o lo que sea. Queremos que no se nos olvide cada domingo. Si usted tiene gratitud a Dios, quiere pasar aquí antes de despedirnos, o tiene una petición muy personal que usted sabe y Dios y quiere presentarla. Mencionaba que la oración es importante para nosotros. Así que vamos a ponernos de pie, los que quieran pasar a dar gracias o pedir por algo especial en su vida, su salud, su trabajo, lo que sea, lo podamos presentar al Señor. Pasen, hermanos. Yo sé que al principio les da como pena, pero después de ahí vienen todos. Amén. Aunque sea despacito. Pasen, hermanos. Adelante. Si se corren tantito para acá. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque el cumplimiento perfecto, el proyecto que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos ser salvos, se realizó totalmente en la vida de Jesús. Y esta mañana hemos examinado este aspecto de la ascensión de nuestro Señor al cielo, que finalmente se llega hasta tu presencia, a tu diestra, y allí está junto a ti, Señor, para interceder por nosotros. Ahora te damos gracias por esta mañana de vida, por permitirnos estar como iglesia juntos,
pero también, Padre, dándote gracias por tus bendiciones y por las necesidades y problemas que aún no se han resuelto. Yo predicaba esta mañana que al venir tu Espíritu Santo es para entregarle a Él nuestras tristezas, nuestros dolores y vivir siempre felices. Bendice a tu iglesia esta mañana aquí al frente por cualquier necesidad, pero también recibe nuestras gratitudes, que también son muchas, por tus bondades durante esta semana. Bendice a los hermanos que cumplen años y permite que nos gocemos con ellos en esta fiesta. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, el sábado, en el Congreso de Varones.